Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola. ¿Cómo les va? Perdón, pero tuve inconvenientes con Google Meet, no me dejaba, se ve que Carlos había quedado logueado en el aula, no sé qué, pero no me dejaba reiniciar el aula. Así que por eso, de emergencia, los pasé esta aula. Bueno, chicos, en principio algunas cuestiones administrativas para organizarnos. La semana que viene no, porque es semana de finales y están todas las aulas reservadas, pero la semana subsiguiente tendríamos clase presencial el jueves en este horario, en el horario de las 16 horas. Les aviso para que ya lo vayan agendando. Sobre todo aquellos que no son de Junín y tienen que trasladarse y demás para que lo tengan presente. Bien, chicos, hasta acá. ¿Cómo Profe, viene? ¿va a ser solo por esa semana o va a seguir presencial? No, la idea es que tengamos clases presenciales los jueves cada 15 días, chicos. Lo que pasa es que ha habido inconvenientes respecto de la reserva de aulas y las disponibilidades de aulas, entonces la vengo pidiendo y me asignaban para la semana próxima hasta que después surgió el tema de la mesa de final y me comunicaron que no había disponibilidad de aulas, así que pasó para la otra semana. La idea es, chicos, que tengamos una o dos clases presenciales antes de que ustedes tengan la primera evaluación, para que podamos ir evacuando todas las dudas que vayan surgiendo o que se le vayan presentando, dado esta modalidad de la semipresencialidad que no termina de ser una cosa virtual y una cosa presencial. La idea es que aprovechen esas clases para que ustedes puedan evacuar todas las dudas que les vayan surgiendo, chicos. ¿Se entendió? Profe, usted dijo para que vayan viendo los que no son de Junín, somos de Pergamino. No, hay de Junín y de Pergamino, ambas. Les comuniqué en principio a los de Junín, a los chicos de Pergamino, estoy esperando que me confirmen disponibilidad de aulas. Igualmente, apenas tenga confirmada la disponibilidad de aulas, yo les voy a subir a la plataforma con tiempo para que se vayan organizando. ¿Está? Pero la idea es, obviamente, que tanto los chicos de Junín como los de Pergamino tengan la misma posibilidad. Eso, denlo por descontado, chicos. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno. Profe, yo viajo desde Bragado, o sea que sería el jueves 23, clase presencial, y el jueves 30, el primer parcial. Exactamente. Bien, gracias. Hasta ahora sí. Bueno. Si no nos llegan a confirmar el aula o la disponibilidad del aula, en principio, digo en principio, porque lo tengo que charlar con Carlos, por ahí postergamos una semana el parcial. Está bien, está bien. ¿Sí? Entonces ustedes van en caso de que el 23 no tengamos clase, nos avisan, la semana que viene. Nosotros, en principio seguimos con el cronograma como se los acabo de decir. Si en el medio aparece algún imprevisto, lo vamos a estar corrigiendo sobre la hora, chicos. Yo quiero que sí o sí tengamos algún encuentro presencial antes de que ustedes tengan la instancia de parcial. Está bien. Bien, díganme, chicos, hasta ahora, ¿qué dudas traen? ¿Cómo la vienen llevando? Sí, no se maten, que me estoy quedando sordo con todos opinando. ¿Cómo vienen, chicos? ¿Hasta ahora qué vieron? Vimos los responsables por deuda propia, por deuda ajena. Sí, yo vi lo que está subido a la plataforma, pero quiero ver qué es lo que ustedes estuvieron charlando en las clases presenciales y qué dudas le están surgiendo hasta ahora.
Esta es una materia que obviamente va todo encadenado, chicos, así que si algo les queda en el tintero, después lo van a arrastrar hasta el final. Por eso es que les pregunto, la primera clase creo que con Carlos o con Hernán, vieron el 618 y la organización, vieron cómo está organizado tanto el sistema en cuanto a lo que es AFIP y en lo que es ALBA, facultades de interpretación, facultad de verificación, etcétera, etcétera. Después empezaron con la relación jurídica tributaria, las partes de la relación jurídica tributaria, sujeto, responsable por deuda propia, responsable por deuda ajena, etcétera, etcétera. ¿Me equivoco o...? Sí, profe. Bien. Esos son varios temas. De esos temas, chicos, ¿qué dudas traen hasta ahora? ¿Vieron criterios de interpretación de la norma también? Vicente, perdón, ¿usted podría volver a explicar lo de consulta vinculante y no vinculante? No sé quién está hablando, pero está hablando muy bajito que no alcancé a escuchar. Escuché un murmullo. Sí, disculpe, habla Fátima. ¿Ahora me escucha? Ahora te escucho un poquito mejor, Fátima. Sí, perdón. Quería saber si podría volver a explicar lo de consulta vinculante y no vinculante. Bueno, cómo no. La consulta es una herramienta que tienen disponible los contribuyentes, básicamente en la cual un contribuyente en forma individual consulta sobre determinada cuestión que no está clara en la normativa para saber la opinión que tiene el fisco respecto de cómo interpreta ese gris que pueda haber en alguna de las normativas, sea cual sea norma o sea resolución general normativa o interpretativa. ¿Está? En el caso de la consulta simple, ¿sí? Es básicamente el fisco vuelca una opinión sobre cualquier cuestión en particular. Esa opinión, desde ya, tiene el carácter de tal, de opinión. En el caso de que uno quiera darle el carácter de vinculante, es decir, que la consulta que uno hace fije una postura respecto de cómo interpreta el fisco y cómo proseguir por parte del contribuyente, en la consulta hay que darle el carácter de vinculante. Cuando uno formula la consulta a AFIP, hay que encabezarla con el pedido de consulta vinculante. Es decir, que el contribuyente solicita a AFIP que la misma se exprese respecto de alguna cuestión que no queda clara con carácter vinculante. Ahora bien, ese carácter vinculante es solo para las dos partes de la consulta, es decir, para el fisco y para el contribuyente que realizó la consulta. ¿Se entiende esto? No es para el universo de contribuyentes. Sí. Por eso es que normalmente cuando hablamos de consulta vinculante, hablamos de una cuestión que genera duda respecto de algún criterio de interpretación, pero en carácter individual, es decir, de un contribuyente. ¿Sí? Cuando es una duda generalizada, el fisco normalmente resuelve esas cuestiones a través de lo que se conoce como resoluciones generales interpretativas. Es decir, cuando el fisco ve que se acumulan dudas respecto de cómo interpretar determinada cuestión en alguna norma o en alguna resolución, lo que hace es emite una resolución general interpretativa. Las resoluciones generales pueden ser de dos tipos, o normativa o interpretativa. Las interpretativas básicamente vienen a solucionar este tipo de dudas cuando son en un número importante de contribuyentes. No sé si te respondí, si quedó claro. Sí, muchas gracias. No hay por qué. Respecto de criterios de interpretación, chicos, no sé con quién lo charlaron, si lo charlaron con Carlos o con Hernán, tengan siempre presente que si bien hay un montón de criterios de interpretación que están mencionados en la norma y demás, básicamente en lo que es materia tributaria, que esto seguro lo han charlado con Carlos, el derecho tributario no es autónomo.
El hecho que digamos que el derecho tributario no es autónomo quiere decir que no tenemos un código de fondo donde estén plasmadas todas las cuestiones tributarias. ¿Sí? El derecho tributario, en el caso del ámbito nacional, se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos en cuanto al accionar del fisco, que es la 11.549, y por la Ley de Procedimientos Tributarios, pero a su auxilio, ¿sí?, recurrimos a un montón de legislación que no forman parte de lo que específicamente llamamos legislación tributaria. Por ejemplo, el Código Civil, etcétera, etcétera. Si fuera un derecho autónomo, tendría un código de fondo, como es el caso del derecho penal, que tiene el Código Penal, etcétera, etcétera. En el caso del derecho tributario, el criterio de interpretación de la norma que ha privado por sobre los demás es el criterio o el principio de interpretación de la realidad económica, que seguramente, no sé, Carlos o Hernán se los debe haber explicado. ¿Lo charlaron esto, chicos? Sí, No, sí, de la igualdad de trato en materia tributaria. Y bueno, esos son los principios que obviamente rigen. Una cosa son los principios, derechos y garantías de los contribuyentes y otros son los criterios de interpretación de la norma. Pero lo que es respecto a los criterios de interpretación de la norma puntualmente, ¿sí?, el que priva por sobre los demás es siempre el principio de la realidad económica. En materia tributaria, ustedes ya son estudiantes avanzados, ya están al final de la carrera, en los sucesivos impuestos que hemos visto con anterioridad, ¿sí?, siempre hemos charlado las posibilidades de que muchas veces se pueden ocultar o transgiversar distintos tipos de operaciones, sobre todo para eludir o evadir la carga del tributo, a través de figuras jurídicas que por ahí no corresponden a la realidad. Caso de testaferros, sociedades, etcétera, etcétera. Para eso es que en un fallo célebre la Corte determinó un criterio de interpretación de la norma, que es el criterio o el principio de la realidad económica. Ese que te dice, mirá, no importa cómo venga adornada la operación, qué ropaje jurídico traiga, vos correlo y fíjate qué pasó en el fondo. Ese es el criterio que priva para interpretar todas las normas tributarias. Ahora bien, como les decía hace un ratito, el derecho tributario no es autónomo. Con la reforma que se introdujo y la sanción de la ley penal tributaria, se incorporaron dentro de lo que consideramos el derecho tributario algunas cuestiones de índole penal. Hay que tener siempre en cuenta que cuando hablamos de criterio de interpretación de la norma en procesos de carácter penal, el único criterio, y lo reitero, criterio de interpretación de la norma posible es el literal. ¿Está? Es decir, nos regimos pura y exclusivamente por lo que la norma dice. No podemos hacer analogías e interpretaciones. En materia penal, esas cuestiones están totalmente vedadas. ¿Sí? Así que cuando hablemos de criterios de interpretación de la norma en materia penal, el único criterio aplicable es el literal. ¿Lo dice? Sí. ¿No lo dice? No existe. ¿Se entiende? Ni el contribuyente, ni el fisco, ni eventualmente un tercero ajeno a la relación jurídica tributaria que esté resolviendo alguna controversia puede valerse de un criterio que no sea el literal si lo que está discutiéndose en el fondo, ¿sí?, es algún hecho que acarrea una sanción de tipo penal. ¿Se entiende esto, chicos? Para el resto de las cuestiones, sí podemos recurrir siempre al criterio de interpretación del principio de la realidad económica. Vicente, a ver si estoy confundida. Cuando decía el principio de la realidad económica es cuando decía el profesor que es interpretar lo que el legislador trató de decir o de grabar. No. Ah, No. claro. El principio de la realidad económica, ¿sí?, el que vos acabás de mencionar es el criterio interpretativo, que básicamente lo que hace es, primero nos cernimos a lo que dice la norma, y si eso no nos alcanza, buscamos y analizamos el espíritu que perseguía el legislador al momento de sancionar
sancionar esa norma. ¿Cómo se busca? A través de las transcripciones de los debates parlamentarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el criterio interpretativo. Es un criterio un poco más amplio que el literal. Es decir, el literal simplemente nos regimos por lo que está taxativamente escrito en la norma. En el interpretativo, lo que hacemos es ampliar eso a lo que está escrito no me alcanza, bueno, amplío, tratando de dilucidar cuál fue la voluntad del legislador al momento de sancionar ese artículo de la norma o esa norma. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ahora bien, el principio de la realidad económica es mucho más amplio. Es el más amplio de todos los criterios de interpretación. Este criterio lo que te dice es, mirá, independientemente de lo que diga la norma, vos fijate, vos, cuando digo vos en primera persona, puede ser el contribuyente, el fisco, un juez administrativo o, en un proceso judicial ordinario, un juez federal. ¿Se entiende? Cuando menciono el vos. Lo que te dice es, no importa lo que dice la norma, ¿sí? Trata de descubrir qué pasó en realidad, cuáles fueron los hechos concretos. Caso típico que se utiliza el criterio o el principio de la realidad económica es cuando se usan para enmascarar operaciones terceras personas, testaferros, etcétera, etcétera. ¿Sí? En esos casos, el hecho viene disfrazado jurídicamente con un andamiaje, que es la interposición de terceras personas, etcétera, etcétera. En esos casos, este principio lo que te dice es, mirá, no me importa que venga de esta manera, que figura José Pérez, que es testaferro de Ángel Antonio. El contribuyente es Ángel Antonio, el patrimonio es de Ángel Antonio. Venía Ángel Antonio y pagá lo que corresponde. ¿Se entiende? Es un criterio súper amplio. ¿Sí? Normalmente le decimos correr el velo. Esto de correr el velo quiere decir separar cómo viene disfrazada la operación, el hecho económico o el hecho jurídico que estemos discutiendo, y andá y fíjate qué pasó en el fondo de la cuestión. ¿Se entendió esto? No sé quién me lo había preguntado. Profe, ¿para la investigación del lavado de dinero sería el mismo criterio? Depende en qué instancia del procedimiento esté. Si está en instancia del procedimiento donde no se han formulado cargos, se puede usar el principio de la realidad económica, porque las sanciones en lo que es ley antilavado son de carácter penal, ¿sí? Todo lo que implique sanciones de carácter penal, una vez que ya se han formulado los cargos, no puede ser interpretado a la luz del principio de la realidad económica, ¿sí? Por eso es que le hice hace un ratito la salvedad. Tengan presente que siempre que hablemos de cuestiones de derecho tributario, el principio por excelencia es el principio de la realidad económica. Para ambas partes, tanto para el fisco como para el contribuyente en caso que tenga que defenderse. Ahora bien, si esa discusión tomó carácter de discusión en el seno del derecho penal, automáticamente el criterio de interpretación cambia y sí o sí nos tenemos que cernir por el literal. ¿Lo dice la norma? Está bien. No lo dice la norma, no existe. ¿Sí? No podemos estar haciendo elucubraciones o analogías o suponiendo cuando las sanciones que están en juego son penas privativas de la libertad, confiscaciones de patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, chicos? Entonces sería que antes de llegar a lo penal se interpreta por el principio de la realidad económica. Siempre exacto. En caso de que la discusión pase al seno del derecho penal, ¿sí? Ahí el único principio aplicable
es el literal. ¿Sí? Nos regimos por el espíritu, no por el espíritu, sino por la literalidad de la norma. Lo dice, existe. No lo dice, no existe. ¿Se entiende? En este caso, cualquiera de las dos partes puede apelar al derecho penal si se lo está acusando por un lavado de dinero, por ejemplo. Y si el proceso tomó carácter de sanción penal, es decir, si se inició una causa penal, las garantías y los deberes que rigen a todo procedimiento penal es el que va a estar encuadrando la relación jurídica tributaria, tanto para el fisco como para el contribuyente. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Les queda alguna duda? Otra de las cuestiones importantes que seguramente Carlos se los ha remarcado, y que obviamente para el primer parcial deberían tenerlo más que claro, son los deberes y garantías de los contribuyentes. ¿Está, chicos? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan que hay un librito chiquitito, muy chiquito, que se llama Constitución Nacional? ¿Sí? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Bueno, ahí básicamente están plasmadas todos los deberes y garantías que tienen los ciudadanos y por ende los contribuyentes también. ¿Está? Todos esos principios, deberes y garantías, ¿sí?, son totalmente aplicables al derecho tributario. Por ejemplo, el non bis in idem, el que nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, el que nadie puede ser sancionado sin un juicio previo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Todas esas cuestiones son más que aplicables en materia de derecho tributario. ¿Se entiende, chicos? Por eso es que esas cuestiones, ustedes la vieron en Derecho 1, o no me acuerdo cómo se le llama, acá creo que constitucional de administrativo, una cosa así, tienen que revisarlas y saberlas al dedillo. Lo mismo que, por ejemplo, la ley 11.549 y los requisitos del acto administrativo. El fisco, básicamente, ¿qué es? Cualquiera de los dos, ya sea AFIP o ARBA. ¿Qué son? ¿Qué tipo de sujetos son? Además lo vieron, lo charlaron cuando vieron el 618 y cuando vieron la organización en el ámbito de del ARBA, ¿sí?, de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Sujeto activo. ¿Qué son? Sujeto activo. Organismos de recaudación tributaria. Sí, ya sé que son sujetos activos en la relación y que son, sí, pero básicamente son sujetos de derecho administrativo, chicos. ¿Sí? Cada vez que el fisco, tanto AFIP como ARBA, se expresan a través de actos administrativos. ¿Sí? Por ende, esos actos administrativos tienen que cumplir con todos los requisitos que establece la ley 11.549. ¿Sí? Los requisitos del acto administrativo, es decir, un acto administrativo tiene que estar fundado, motivado en ley, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos requisitos se tienen que cumplimentar cuando uno está analizando el accionar del fisco. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cuando veamos determinación de oficio, van a ver que es todo un procedimiento que está arreglado, pero cada acto administrativo que lleva ese proceso de determinación de oficio tiene que cumplir con requisitos del acto administrativo. ¿Sí? Ante el no cumplimiento
de alguno de esos requisitos, el acto puede ser nulo, de nulidad absoluta o de nulidad salvable, lo que técnicamente le llamamos anulable. ¿Está? Y es importante que ustedes lo conozcan porque eso hace a que puedan defender correctamente al contribuyente, ¿sí? Si el fisco emitió un acto administrativo que es nulo, ¿sí? No hay que ponerse a discutir el fondo del reclamo del fisco, simplemente hay que plantear la nulidad del accionar del fisco. ¿Se entiende? Son todas cuestiones que es importante que ustedes conozcan. Y obviamente creo que ni Carlos, ni yo, ni Hernán tenemos cara de Pablo Petraglia. Eso ustedes lo aprendieron en Derecho Constitucional. Así que si no se lo recuerdan, les estoy haciendo la salvedad de que vayan a revisarlo. ¿Está? Después no quiero planteos cuando en algún parcial les aparezca alguna cuestión vinculada a la inconstitucionalidad o alguna nulidad, etcétera, etcétera, y me argumenten, pero no lo dieron. Y no lo dimos porque lo tenía que haber aprendido en primer año. ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? No escuché quién me dijo algo, pero salió un susurro. Bueno, lo doy por entendido, ya que no me contestan. Se entiende que tienen que ir a revisarlo. ¿Está? Otra cuestión que siempre merece la aclaración, porque surge que a veces se presta confusión, es en cuanto a los términos, ¿sí? Que lo deben haber charlado con Hernán o con Carlos. Recuerden siempre que cuando hablamos de términos en el derecho tributario, hablamos de días hábiles administrativos. ¿Está? Y si estuviéramos hablando de un proceso que se ha judicializado, estamos hablando de días hábiles judiciales, ¿sí? Que son básicamente los mismos que los administrativos, pero teniendo en cuenta las ferias judiciales. ¿Está? ¿Sí? Tengan presente siempre que los plazos se empiezan a contar a la hora cero del día inmediato, posterior al acto del que estemos hablando, ¿sí? Y por imperio del plazo ampliatorio establecido en nuestro Código Civil, ¿sí? Siempre está disponible las 2 horas posteriores, o mejor dicho, las 2 primeras horas hábiles del día inmediato posterior al del vencimiento del plazo. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Eso ténganlo presente porque suele pasar, y les va a pasar en la práctica bastante. Por ejemplo, caso típico, los nuevos planes de regularización o moratorias que han estado saliendo, que generalmente pedían un anticipo del 15% o del 5% al momento de suscribir el plan. Y uno cargaba el plan y a la hora cero del día en que cargaba el plan, se les vencía el pago, el BEP, el volante electrónico de pago para suscribir el plan. Y si uno no hacía o no integraba ese anticipo, el plan caducaba. Si uno lo hacía con plazo, no había problema. El tema es aquellos contribuyentes que se suscribían el último día, ¿sí? Emitían el BEP y por el motivo que sea, no podían cancelarlo antes de la hora cero de ese día. ¿Está? Con lo cual les caducaba el plan. En realidad, como todo, AFIP tiene muchas cosas diseñadas en función a sistemas de información, pero que a veces desconocen algunas cuestiones meramente técnicas legales, ¿sí? La discusión es sencilla. A mí me importa 3 cornos si el sistema me lo permite después de la hora cero o no. Legalmente yo tengo hasta las primeras 2 horas del día hábil inmediato posterior
para hacerlo, con lo cual en esos casos hay que plantear un recurso de reconsideración y que te habiliten a cargar nuevamente el plan. Pero digo, pasa y pasa seguido estas cuestiones. Por eso es que le digo, tengan siempre presente esta cuestión de términos y cuándo vencen los mismos y a partir de cuándo se cuentan. ¿Está? ¿Sí? Bien, ¿qué otra duda se les ha presentado, chicos, hasta ahora? Tienen cara de que no han leído nada. Va, cara no, el silencio los vende. Tengan presente, chicos, y esto seguro que lo han charlado con Carlos, ya metiéndome en la última unidad que vieron con Carlos, esto de la relación jurídica tributaria y demás, es que los sistemas tributarios están organizados básicamente de dos maneras, ¿sí? O en derredor de la autodeterminación de los tributos o basándose en la determinación administrativa de los tributos. Y eso conlleva ordenamientos jurídicos totalmente diferentes. No es la misma normativa aplicable en un sistema donde se basa en la determinación administrativa del tributo que en un sistema donde se rige por la autodeterminación de los tributos. ¿Se los explicó esto, Carlos? ¿Escucharon hablar de esto ya? Sí, hablamos que es el contribuyente quien determina el monto del tributo. Claro, exactamente. El hecho de que sea el contribuyente quien está facultado para autodeterminar el tributo implica que ese sistema tiene que establecer recaudos en poder del fisco para que verifique lo que el contribuyente está autodeterminando y en su defecto, si hubiera irregularidades o diferencias, proceda a sancionar y a hacerse de ese bien jurídico tutelado que es la recaudación. Está distinto es el caso de un sistema donde es el propio fisco el que le determina al contribuyente cuál es la obligación que le corresponde ingresar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues en un sistema donde se basa en la autodeterminación, si no existieran facultades de verificación y fiscalización, con el solo hecho de no autodeterminar la obligación, el fisco estaría atado de pies y manos. ¿Se entienden? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bien. Ahora, en nuestro sistema propiamente dicho, esas facultades de verificación y fiscalización vienen complementadas por dos grandes herramientas que tiene el fisco ante la no determinación de la obligación tributaria o ante el detectamiento de la determinación de la obligación tributaria en una menor cuantía. Esas dos grandes herramientas que vamos a estar viendo en el transcurso de estos días no son ni más ni menos que el pago provisorio de impuestos vencidos y la determinación de oficio. ¿Sí? Esas son básicamente las dos grandes herramientas que tiene el fisco en un sistema de autodeterminación de los tributos para ejercer esa función de verificación y fiscalización. Ambas aplicables ante el incumplimiento de una obligación. Igual esto después lo vamos a ver en detalle, pero yo por esto de la relación jurídica tributaria y demás para que les quede claro. Les decía, ambas aplicables ante el incumplimiento del contribuyente, pero con características totalmente diferentes. En el caso del pago provisorio de impuestos vencidos, es una herramienta de carácter casi instantáneo, donde el fisco preventivamente, si se quiere, igual esto lo vamos a charlar en detalle, yo después les voy a subir algunos artículos que tenemos escritos y demás,
preventivamente le solicita al contribuyente que ingrese en carácter de pago a cuenta X cantidad de dinero. En cambio, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento donde se determina a ciencia cierta cuánto es la obligación que el contribuyente debería haber ingresado y no ingresó, ya sea porque no la determinó o porque la determinó de menos. Ese procedimiento está arreglado por un montón de garantías, tiene un montón de etapas, ese proceso que hay que seguir, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero digo, se entiende esto de por qué un sistema de una manera establece facultades de verificación y fiscalización y cuáles son las herramientas que tiene disponibles. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo le dije que todo va encadenado y que una cosa sigue a la otra? Sí. ¿Sí? Bueno. De esa relación jurídica tributaria y cuál es la norma que une a ambas partes, es que se deriva esto de la facultad de verificación y fiscalización, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, habíamos hablado también de las ¿Dudas etapas. de la determinación? Sí, de la etapa de instrucción. Bien. Pero pará. ¿Ya Hernán empezó a dar determinación de oficio o simplemente se los mencionó por arriba? ¿Ya hablaron Primero, de cuál es la vista, los requisitos de la vista, la prevista, etcétera, etcétera? No, nos dijo las 4 etapas nada más, las 3. Ah, bueno, está bien. Hizo una introducción, una presentación del tema. Sí, y las brechas, habló de las brechas también. Bien. Pero bueno, chicos, hasta acá, ¿qué dudas traen? ¿Se entiende bien qué es un responsable por deuda propia, qué es un responsable por deuda ajena, el concepto de solidaridad y subsidiariedad respecto de la carga de los tributos, etcétera, etcétera? Sí, lo entiendo. Sí. Bien. ¿Cómo se hace extensiva la responsabilidad solidaria en el ámbito nacional, por ejemplo? Que respondes con los bienes tuyos por un responsable por deuda ajena, por ejemplo. Responden con el patrimonio si la sociedad no lo hace. Sí, eso sí, pero digo, no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿cómo hago extensiva la responsabilidad? Por ejemplo, ustedes están mencionando el caso de los administradores, directores y demás de sociedades anónimas, donde responden con su propio patrimonio por la sociedad en caso de que corresponda aplicarle la figura del responsable. Pero digo, ¿cómo hago yo para hacer que eso funcione? Yo me confundo se con hace solidaridad con extensiva? subsidiariedad, pero es cuando el fisco manda la notificación tanto al socio o al administrador como a la empresa. Sería como que notifica a los dos y reclama la obligación a ambos, o primero va a la empresa y después va al responsable solidario. Porque notificarlo hay que notificarlos. Notificarlos sí, pero precisamente Nación establece, la ley 11.683 establece que la única forma de hacer extensiva la responsabilidad solidaria es a través de un procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? Es decir, que si nosotros en el ámbito nacional queremos traer a las dos personas, al contribuyente y al responsable solidario, ¿sí?, necesariamente el fisco debe iniciar un procedimiento de determinación de oficio a donde traiga a las dos personas, o mejor dicho, a las dos figuras, al contribuyente y al responsable por deuda ajena. ¿Se entiende? No es automático. Como Un por solo ahí. procedimiento hacia los dos. Un procedimiento, y en el procedimiento trae a las dos. O dos procedimientos, pero
trae a los dos en cada uno de los procedimientos. Obviamente que por una cuestión de economía procesal, lo que se hace normalmente es un único procedimiento y se le corre traslado de la vista a los dos, al responsable de la obligación y al responsable por deuda ajena, previo a habérselo intimado a ambos, ¿sí? Pero se los digo porque ahí no me acuerdo quién me dijo, o mencionó a alguien y no alcancé a ver, que había que notificarlos a los dos. Es cierto que hay que notificarlos a los dos, pero no alcanza con la notificación. Para hacer extensiva la responsabilidad solidaria, hay que iniciar un procedimiento de determinación de oficio en el ámbito nacional. ¿Está? En el ámbito provincial, no. El fisco escoge a cualquiera de los dos y persigue a cualquiera de los dos. Pero bueno, yo soy la que dijo que había que notificarlo. En el caso del ámbito provincial, que también arranca una notificación y una determinación de oficio hacia uno solo, en el ámbito solidario, reclamo que no. Claro, en el ámbito provincial no está condicionada la efectividad, perdón, no está condicionado el hacer extensiva la responsabilidad solidaria a un procedimiento de determinación de oficio. El fisco puede escoger si ir contra el contribuyente o si ir contra el responsable solidario o, si quiere, ir contra los dos. Está, pero no tiene el requisito de tener que iniciar un procedimiento de determinación de oficio y a ese procedimiento traer a los dos, al responsable por deuda ajena y al contribuyente, que sí está establecido como requisito y como condicionante en el ámbito nacional. O sea, no es requisito que haga ese procedimiento, puede hacerlo por otro o no hace falta un procedimiento, ¿entiendes? Sí, en realidad el fisco provincial tiene mucho más libertad en cuanto a el responsable por deuda ajena. ¿Esto es por el poder originario que tiene? No tanto por el poder originario, sino por el condicionamiento de cómo se aplica la figura del responsable por deuda ajena y la reserva legal respecto de las garantías constitucionales. Uh-huh. ¿Sí? A ver, si yo lo entiendo. Hace un procedimiento de determinación de oficio a la sociedad. La sociedad no responde, o no, o lo que sea. Y puede decir, voy contra el responsable solidario sin haberle iniciado un procedimiento de determinación de oficio de ese responsable solidario. En el caso de provincia, sí. En el caso de nación, no puede. Bien. Entonces lo entendí bien. ¿Está? En nación debería iniciar un procedimiento de determinación de oficio hacia la sociedad, si la sociedad fuera el contribuyente, y conjuntamente con la sociedad hacia la figura de los responsables por deuda ajena aplicable a ese caso, ya sea administrador o administradores, directores, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Tomando el caso de las percepciones, si por ejemplo me olvido de practicar una percepción en provincia por ingresos brutos y me olvido de practicarle en nación por IVA, en una me van a perseguir por obligación y en la otra puede que me persigan o puede que no. No, perseguir te van a perseguir siempre. Acá no estamos hablando de que te persigan o no te persigan. Acá lo que estamos hablando es de los requisitos que tiene que cumplimentar el fisco para perseguirte. Hablando en criollo, digo, para que se entienda en tu planteo. Totalmente. ¿Sí? A ver, en nación, el fisco debería iniciarle un procedimiento de determinación de oficio al contribuyente y al agente de retención. En cambio, en provincia, podría el fisco reclamarle al contribuyente, reclamarle al agente de retención o reclamarle a los dos juntos indistintamente. Es facultad del fisco elegir a quién le reclama. ¿Se entiende esto, chicos?
Sí, pero ¿puede ir a destiempo o sí tiene que iniciar la determinación de oficio para los dos, o una o las dos separadas? O sea, por ejemplo, No, vos el contribuyente no responde, después ¿puede iniciar otra el responsable solidario o ya está, perdió la oportunidad? en Nación tiene que sí o sí reclamarle a los dos. Al mismo tiempo. Sí. Bien. En provincia puede escoger y puede cambiar el criterio. Puede primero ir contra el contribuyente y después ir contra el responsable por deuda ajena. O puede ir en simultáneo, o puede traer a los dos. ¿Se entiende, chicos? Al no necesitar el procedimiento de determinación de oficio para hacer extensiva la responsabilidad solidaria, ¿sí? El fisco se encuentra con mucho más libertades respecto de su accionar tendiente al cobro de esa obligación. Igual, esto lo vamos a ir viendo, chicos, cuando veamos procedimiento de determinación de oficio, que ya se los introdujo Hernán en el tema, vamos a ir viendo las diferencias en el procedimiento, tanto en nación como en provincia. ¿Está? Digo, acá no me estoy metiendo en el procedimiento de determinación de oficio. Lo que sí quiero que les quede claro, que respecto de la relación jurídica tributaria, cuando hablamos de responsables por deuda ajena y el concepto de solidaridad, que en nación, como requisito para hacer extensiva la responsabilidad solidaria, se necesita iniciar un procedimiento de determinación de oficio. En cambio, en provincia no rige ese requisito. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bueno. ¿Qué otras dudas les van surgiendo, chicos? Porque hasta ahora se las voy haciendo surgir yo. No puedo creer que no tengan dudas. A mí se me mezclan los métodos de interpretación con los criterios de la norma. A ver, contame en lunfardo, si querés, cómo sería eso de que se te mezclan. Así yo te descubro cuál es el problema y te lo explico. No, porque tengo copiado, pero todo mezclado y... Es que en realidad los criterios o los métodos de interpretación de la norma es sinónimo. ¿Sí? Cuando hablamos de criterio o de métodos, son sinónimos. Es básicamente qué utilizamos para interpretar lo que la norma dice. Algún autor lo llama criterio, otro autor lo llama método. ¿Sí? Y después está el principio de realidad económica, eso sería... El principio es un principio que en realidad es un criterio o un método de interpretación, como quiera llamarlo, de la norma tributaria. Se le llama principio y no método porque el mismo no está taxativamente enunciado en la legislación. El mismo surge de una interpretación que hizo la Corte Suprema en un fallo célebre, que es el fallo Parker Davis, que si no recuerdo mal fue del año, no me acuerdo si 68 o 73, tengo la duda ahora de cuál fue el año, pero bueno, en ese fallo la Corte sienta este criterio o este principio de la realidad económica. No lo vas a encontrar escrito en ninguna norma que diga, esta norma debe interpretarse siguiendo el criterio, ¿se entiende? Sí. Es un criterio que estableció la Corte, ¿sí? En un fallo, ya te digo, muy célebre, muy conocido, donde dijo, mire, en cuestiones tributarias siempre está esta herramienta disponible y es la que debería utilizarse. ¿Cuál es esa herramienta? Es básicamente, mira, no me importa cómo interprete la norma,
lo que vos tenés que hacer es siempre buscar qué pasó en el fondo, en la realidad, independientemente de cómo venga enmascarado el hecho. ¿Cuál es el ropaje jurídico que traiga ese hecho? ¿Ahora te quedó un poquito más claro? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, si no tienen dudas, que yo sé que deben tenerlas, el inconveniente es que está faltando algo de lectura, les recomiendo, ¿sí? Mañana van a tener clase con Carlos, pero que para el primer parcial empiecen a leer porque los tiempos se acortan. Y sobre todo, ¿sí? Lean garantías y lean todo lo que es los requisitos del acto administrativo. Vuelvan a releer aquello que aprendieron en derecho constitucional y administrativo. ¿Se entiende esto, chicos? Yo sé que me están puteando por lo bajito, pero bueno, ¿se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Por favor, se los pido, el que avisa no traiciona, mire que en los parciales aparecen cosas de este tipo. Y además es práctica cotidiana, chicos, muchas veces nos llega el inicio de un procedimiento de determinación de oficio. Gracias a Dios, hoy en día no pasa tanto porque los fiscos se han emprolijado mucho, pero solía pasar que llegaban procedimiento de determinación de oficio con requerimiento, donde al contribuyente le exigían X cantidad de dinero, y resulta que todos se ponían a ver por qué de acá, allá, número de un lado, número del otro, y simplemente con analizar la vista y ver que tenía algunos defectos que no cumplían con el requisito del acto administrativo, ese procedimiento se daba de baja. No se olviden que cuando ustedes estén actuando en un procedimiento de determinación de oficio, van a estar actuando en representación de un contribuyente defendiéndolo ante una pretensión que le realiza el fisco. Por consiguiente, para defenderlo correctamente, tienen que utilizar todas las herramientas disponibles. ¿Sí? De ahí es que sea importante conocer al dedillo el marco legal que lo regula, que es el objeto de esta materia. Pero bueno, ya por hoy no les voy a generar más odio, ya sé que me están puteando un poquito porque tienen que volver a releer la Constitución y la 11.549, pero los mando a que lo hagan. Mañana tienen clase con Carlos, la semana que viene tenemos clase virtual y la otra, para los de Junín, ya les confirmo clase presencial. En el caso de los chicos de la Comisión de Pergamino, les pido que me aguarden a que me confirmen la disponibilidad de aula. Si me confirman la disponibilidad de aulas, automáticamente yo les voy a estar subiendo en la plataforma el horario en que nos vamos a estar reuniendo en Pergamino. Vicente, de lo que dijiste recién, a mí el fisco me viene a fiscalizar, bueno, inicia un acto administrativo y no cumple con los requisitos. Yo veo que, no sé, está mal iniciado. Yo lo defiendo, se queda nulo y no me puede volver a venir a fiscalizar el mismo periodo y el mismo impuesto. Ya está, lo defendí, o puede volver a iniciar otro acto administrativo y... No, puede. Por eso es que les digo, vayan a leer las cuestiones de... Eso está en la ley 11.549, tenés distintos tipos de nulidades. Tenés las nulidades salvables y las insalvables. Cuando estamos hablando de nulidades absolutas, quiere decir que son insalvables. En el caso de las nulidades relativas, son salvables. Puede ser que, por ejemplo, una vista tenga una nulidad salvable, con lo cual vos lo que tenés que hacer es plantear la nulidad, el fisco corregirá esa nulidad y seguirá adelante el procedimiento.
En el caso de una nulidad absoluta, hace que ese procedimiento tenga que darse de baja. Pero al darse de baja el procedimiento no quiere decir que no te pueda volver a fiscalizar. ¿Está? ¿Por qué? Porque en ese momento el procedimiento no llegó a un juicio donde el contribuyente fue condenado o sancionado. ¿Está? Ahí no rige el non bis in idem. El non bis in idem dice, nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, pero por juzgado se entiende a que se emitió una sentencia. ¿Está? Sí, sí, está. En el caso del procedimiento que se anula. Se le desconectó el profe. Sí, al profe. Sí, se le cortó. Igual creo que ya ha terminado.